Un cuarto de milla infravalorado atrapado en la tormenta. Lo que descubrieron fue aterrador. Nadie imaginó que ese caballo ocultaba algo tan oscuro. Lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Comenta desde dónde nos ves. ¿Alguna vez has sentido que la tierra misma te da la espalda?, preguntó María del Rosario en voz baja, mientras el viento seco le azotaba el rostro. El sol caía con rabia sobre las llanuras de Guanajuato, agrietando la tierra, secando el maíz antes de que alcanzara su altura. Las hojas crujían como si protestaran. Desde lo alto del cerro se podían ver los campos dorados, pero no por la cosecha, sino por el polvo que cubría todo. Y allá al fondo brillaban los ranchos grandes, los de los que sí podían comprar modernos tractores y maquinaria agrícola, los que no tenían que rogarle al cielo por lluvia. María se limpió el sudor de la frente con la manga de su blusa vieja, desgastada en los codos. Su caballo Relámpago la miraba desde la sombra de un mezquite. El cuarto de milla movía las orejas, atento a cada sonido, pero sus costillas marcadas y su pelaje cenizo decían lo que todos murmuraban en el pueblo: ya no sirve. Un relincho lejano cortó el aire seco. María entornó los ojos. Al otro lado del camino polvoso se acercaban los camiones relucientes de don Laureano, cargados de semillas y aperos nuevos. Los tractores brillaban bajo el sol como si fueran joyas, y los hombres que los acompañaban reían, seguros de su poder. Uno de ellos, un muchacho de sombrero ancho, le lanzó una mirada burlona. «Deberías vender ese caballo, doña María», gritó sin detenerse. «Ni pa' sombra le sirve ya». Relámpago resopló, bajó la cabeza. María sintió un nudo en la garganta, pero no respondió. No valía la pena pelear con los que nunca han sentido el hambre. Se subió al caballo, que apenas si tenía fuerzas para el trote. Apretó los labios, ignorando el ardor en las piernas. Debía revisar las cercas antes de que la noche cayera y los coyotes se acercaran al corral. Mientras avanzaban, el cielo comenzó a cambiar. Una línea oscura se dibujaba en el horizonte. Nubes pesadas, cargadas, avanzaban lentas pero decididas. El olor a tierra mojada se mezcló con el aire seco, una promesa y una amenaza al mismo tiempo. María apuró el paso. No había tiempo que perder. Si la tormenta los alcanzaba en campo abierto, lo pagarían caro. Un trueno retumbó, seco y violento, como si el cielo mismo protestara. Relámpago se detuvo en seco, las orejas erguidas. «¿Qué traes, viejo?», preguntó María, pero su voz tembló al escuchar lo que él ya había notado. Entre el murmullo del viento, el sonido de caballos galopando y relinchando se alzó, desgarrador, desde el monte. No eran los suyos, no era su corral. El corazón le latía con fuerza cuando vio las primeras gotas golpear el polvo. La tormenta venía con todo, y con ella algo más. Relámpago relinchó, nervioso. María lo sintió tensarse bajo ella, y entonces lo supo. Esa no sería una noche cualquiera. El sol seguía alto, pero las nubes negras al fondo parecían apurarse. María del Rosario apretó los labios mientras acomodaba el sombrero de palma que ya tenía el ala rota. El viento le traía tierra a la cara, y con ella el eco de los motores encendiéndose. Desde la loma podía ver la explanada de don Laureano, ese hombre que siempre andaba con el pecho inflado como si el rancho y el cielo le pertenecieran. Los tractores nuevos, rojos y verdes, brillaban como si nunca hubieran tocado el polvo. Los hombres bajaban cajas y herramientas, y en medio de todos, Laureano daba órdenes con esa voz gruesa que retumbaba como trueno. «Miren nomás», murmuró María, sin poder evitar que le ardiera el pecho. «Tanta máquina, tanto fierro. Y todavía hay niños en el pueblo que se acuestan sin cenar». Relámpago se acomodó a su lado, tranquilo, pero con las orejas atentas. A lo lejos, los motores rugían y los trabajadores se reían satisfechos. María sintió que la diferencia entre su pedazo de tierra y aquellos ranchos gigantescos era más grande que nunca.
Bajó despacio por el sendero de tierra, con el caballo siguiéndola de cerca. Al llegar al camino principal, tuvo que hacerse a un lado para que pasara la camioneta de Laureano, reluciente, con los cristales polarizados. Pero la ventanilla bajó justo al pasar junto a ella. ¡Doña María! La voz de Laureano sonaba como si mordiera cada palabra. ¿Todavía anda por aquí con ese animal flaco? Ya debería venderlo. Le va a salir más caro que un tractor nuevo. Las carcajadas de los hombres en la caja de la camioneta resonaron. María sostuvo la mirada sin agachar la cabeza. Sabía que hablar de más solo la iba a meter en problemas, pero ese hombre la sacaba de quicio. «No todo se mide en fierros ni en dinero, don Laureano», respondió con voz firme. «Hay cosas que valen más y no se compran». Laureano sonrió de lado, esa sonrisa que no llega a los ojos, y arrancó el motor con fuerza, levantando polvo que le picó los ojos. Los tractores siguieron desfilando, dejando huellas profundas en la tierra. María se quedó quieta, sintiendo la rabia en el estómago. Recordó los años en que su esposo Benjamín trabajaba ese mismo suelo, sin maquinaria, con sudor y manos agrietadas. Recordó las promesas que él le hacía, las que se llevó el cáncer y la pobreza. Relámpago resopló, sacándola de sus pensamientos. Lo acarició detrás de las orejas, sintiendo el pelaje áspero. «No les hagas caso, viejo», susurró. «Tú y yo sabemos lo que valemos, aunque ellos no lo vean». El viento se levantó con más fuerza. Las primeras gotas empezaron a caer, dispersas, como si la tormenta jugara a asustar antes de desatarse de verdad. María apuró el paso de regreso a su parcela. El corral estaba a medio caer, las cercas viejas, los postes torcidos, pero era suyo. Cada metro de esa tierra lo había trabajado con sus propias manos, y aunque las hojas de maíz estuvieran secas y la tierra se resquebrajara, era su hogar. Colocó los costales dentro del cobertizo y amarró la puerta con un lazo. La tormenta ya venía, y los rayos iluminaban el cielo como cuchillos. Relámpago caminó inquieto de un lado a otro. El olor a lluvia y electricidad lo alteraba. Un trueno tronó tan fuerte que sintió como la tierra vibraba bajo sus botas. María se volvió hacia el corral y por un segundo creyó ver sombras moviéndose en el monte entre los árboles torcidos. Frunció el ceño. No era raro que los caballos salvajes se acercaran cuando se avecinaba mal clima. Muchos bajaban de los cerros en busca de refugio, pero algo en el ambiente la hizo sentir un escalofrío. Relámpago relinchó agitando la cabeza. Los sonidos de caballos galopando y relinchando se oían más cerca, como un eco que venía desde lo profundo de la tierra. La lluvia comenzó a caer con más fuerza y el viento arrastraba ramas y polvo. María corrió al establo para resguardar a Relámpago, pero en un parpadeo el caballo ya no estaba. El corazón le dio un vuelco. Miró en todas direcciones, la tormenta la cegaba, los truenos la aturdían. Solo quedó el retumbar de los cascos alejándose entre la maleza. La tormenta se venía encima y Relámpago había desaparecido. El viento seguía aullando entre los árboles cuando María corrió al monte, la blusa empapada pegada al cuerpo y los ojos entrecerrados por la lluvia. El corral vacío la perseguía en la mente como una pesadilla. «¡Relámpago!», gritó, pero su voz se la llevaba el trueno. Caminó entre los charcos, esquivando ramas caídas, sintiendo el barro ceder bajo sus botas. Cada relámpago iluminaba el camino, mostrando solo siluetas de árboles retorcidos y matorrales. El corazón le latía con fuerza, no solo por el caballo, sino por lo que significaba perderlo. Relámpago no era cualquier animal. Era el único recuerdo vivo de Benjamín, su marido, el hombre que le había enseñado a arar la tierra, a respetar el campo y a cuidar de los suyos, aunque ese cuidar ahora solo la dejara a ella sola, en ese pedazo de terreno que se deshacía bajo la sequía. A lo lejos la tormenta se abría paso y entre los truenos escuchó voces. Las risas de los vecinos no se confundían. «¡Mira!
«Ahí va la María, buscando al flaco ese», dijo uno burlón. «Mejor que lo venda pa' leña, ese caballo ya ni las pulgas quiere», soltó otro entre carcajadas. María respiró hondo, tragándose las ganas de contestar. Sabía que en los pueblos pequeños la lengua era rápida y el corazón ajeno. Relámpago, viejo y delgado, no impresionaba a nadie, pero ellos no veían lo que ella sabía. Ese animal la había salvado más de una vez de quedarse sola, de perder el rumbo y de rendirse. Recordó las madrugadas, cuando Benjamín la levantaba con el primer canto del gallo. «Vamos, mujer, el maíz no espera», decía él, mientras ensillaba a Relámpago. «Este caballo puede no parecer mucho, pero tiene más corazón que muchos hombres. Benjamín ya no estaba, se lo había llevado el cáncer, ese maldito que no respeta edad ni pobreza». Y desde entonces solo le quedaba el cuarto de milla, su Relámpago, y la tierra que parecía secarse más cada día. La lluvia seguía cayendo fuerte, pero no se detuvo. Siguió los rastros de cascos en el lodo, las marcas frescas que serpenteaban entre los matorrales. Los sonidos de caballos galopando y relinchando todavía se escuchaban a lo lejos, mezclados con el retumbar de la tormenta. Avanzó, esquivando ramas, hasta que el terreno se abrió en un claro. Ahí estaba Relámpago, parado firme, la cabeza en alto, los ojos encendidos a pesar de la lluvia que le resbalaba por el hocico. No estaba solo. Una yegua flaca, con el pelaje enmarañado y las patas temblorosas, lo acompañaba. María la reconoció. Era una de las que los ricos dejaban sueltas, cuando ya no las querían para la cría o para las faenas. Relámpago se interponía entre la yegua y el monte, moviendo la cola, resoplando con fuerza, como si desafiara al viento mismo. María se acercó despacio, el corazón encogido de emoción y susto. «Viejo terco», murmuró con la voz temblorosa, «aquí andas, salvando a los que nadie quiere». Relámpago relinchó, la reconoció y bajó la cabeza como si la invitara a acercarse. La yegua se estremeció, pero no se movió. María los miró, sintió el pecho apretado y en medio de la tormenta supo que ese caballo tenía un valor que los demás no entendían. No era fuerza lo que le quedaba, era lealtad y coraje. El viento seguía golpeando fuerte, pero María no se detuvo. Tomó las riendas de Relámpago, acarició su cuello húmedo y miró a la yegua con ternura. «Nadie los va a menospreciar mientras yo esté aquí», dijo con determinación. «Ni don Laureano, ni los que se burlan, ni la tierra misma». Relámpago relinchó otra vez, fuerte, como si respondiera al reto. La tormenta se desató con más fuerza, pero algo había cambiado en el aire. Esa noche no era solo lluvia. Era el principio de algo que nadie imaginaba. El cielo se partió en dos, con un relámpago tan fuerte que iluminó los campos secos de Guanajuato como si fuera de día. Un trueno le siguió de inmediato, retumbando en el pecho de María del Rosario, que apenas alcanzó a cubrirse el rostro con la mano. La tormenta se vino sin avisar, como suele pasar en el campo. Un minuto antes, el aire era seco y pesado. Al siguiente, la lluvia caía en cortinas gruesas y el viento arrancaba ramas y levantaba la tierra en remolinos. María sujetó las riendas de Relámpago, pero el caballo se agitaba, nervioso, los ojos bien abiertos, las orejas girando de un lado a otro. «Tranquilo, viejo, tranquilo», le decía ella, pero su propia voz temblaba con el rugido del viento. La yegua flaca, que apenas habían encontrado minutos antes, se encogía cerca de los matorrales, asustada. Los sonidos de caballos relinchando llenaban el aire, como si de pronto todos los animales del monte hubieran salido a galopar entre los truenos. María intentó volver al sendero, pero la lluvia le pegaba en la cara como agujas y la tierra se volvió un lodazal traicionero. Resbaló, cayó de rodillas y al levantarse vio como Relámpago tiraba las riendas de un tirón. «¡No! ¡Espérate!», gritó, pero el caballo ya estaba corriendo.
El cuerpo gris de Relámpago desapareció entre los árboles, veloz, como si el miedo le hubiera devuelto la juventud. La yegua lo siguió. Apenas podía, pero la fuerza del instinto la arrastraba detrás. María se quedó sola, empapada, con el pecho oprimido y el corazón latiéndole en la garganta. Todo se oscureció de golpe. El viento aullaba y la lluvia le nublaba los ojos. La tormenta caía sobre todos, sin importar si eras pobre o rico, si tenías tractores nuevos o una parcela vieja. Intentó seguirlos, pero las ramas se movían como látigos y los rayos caían cerca, iluminando el monte de forma siniestra. Cada relincho en la lejanía le helaba la sangre. Tropezó varias veces. El barro le llegaba hasta los tobillos. Su respiración se mezclaba con el estruendo de los truenos. No se veía nada, solo sombras que se movían, ramas agitadas y de fondo el galopar descontrolado de caballos salvajes. Por un instante pensó en regresar a casa, resguardarse, esperar a que pasara la tormenta, pero su corazón le gritaba otra cosa. Relámpago no era solo un animal. Era su compañero, su última conexión con Benjamín, con su vida antes de que todo se derrumbara. No podía dejarlo allá afuera, perdido, vulnerable, justo cuando los vecinos se burlaban y decían que ya no servía. Apretó los dientes y siguió avanzando, aunque cada paso era más difícil. Las ramas la arañaban, las botas se le hundían en el lodo, pero no se detuvo. Los relinchos se escuchaban cada vez más lejanos y el miedo la apretaba por dentro. «Relámpago, viejo terco», gritó con todas sus fuerzas, pero la lluvia ahogó su voz. Un nuevo relámpago iluminó el camino por un segundo. Vio siluetas moviéndose entre los árboles, pero no estaba segura si eran caballos o algo más. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía oír los truenos. La lluvia le corría por el rostro, pegándole el cabello a la piel. La tormenta la envolvía por completo, y de pronto, silencio. Solo quedó el goteo de la lluvia, los sonidos de caballos galopando y relinchando se desvanecieron en la distancia. Relámpago había desaparecido. María se quedó inmóvil, jadeando, los brazos temblorosos, las piernas a punto de ceder. Sintió que el mundo se le venía abajo, sin su caballo, sin su compañero, sin el único lazo que la mantenía en pie. ¿Qué le quedaba? Pero en ese vacío, algo se encendió dentro de ella. No lo iba a perder, no otra vez, no como perdió a Benjamín. Miró hacia el monte con los ojos nublados, pero la decisión firme. La tormenta caía sobre todos, pero ella no se rendía. El amanecer llegó sin avisar, tibio y en silencio, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera pasado. Pero el lodo pegado a las botas de María y la tierra revuelta contaban otra historia. La lluvia se llevó mucho, pero no se llevó su preocupación. Relámpago seguía perdido. María se levantó antes de que el sol asomara, con el cuerpo molido y la ropa todavía húmeda. A pesar del cansancio, su mente no paraba. Recordaba a Relámpago saliendo disparado, la yegua siguiéndolo y los relinchos retumbando entre los árboles. No iba a esperar a que alguien más hiciera algo. Sabía que para los demás, un caballo flaco y viejo no valía el esfuerzo, pero para ella lo era todo. Se amarró el pañuelo al cuello y salió con paso firme hacia el monte. El cielo estaba despejado, pero el suelo seguía encharcado y la maleza chorreaba agua. El camino la llevó bordeando los ranchos grandes, esos donde las cercas son nuevas y las tierras verdes, gracias a los tractores y sistemas de riego. Los dueños ni se ensucian las botas ni se preocupan por buscar animales perdidos. María los miró de reojo mientras pasaba. En uno de los ranchos, un tractor reluciente arrancaba y los trabajadores acomodaban pacas de forraje bajo una estructura de lámina nueva. Uno de los peones la saludó con la cabeza. Era Matías, muchacho joven, pero de los que saben que la tierra no se trabaja sola. «¿Anda buscando al flaco?», preguntó, secándose el sudor de la frente.
María asintió, sin detenerse. «Se me fue anoche con la tormenta», respondió, la voz apenas firme. Matías ladeó la cabeza dudoso. «Dicen que pa' estas tierras se han visto caballos salvajes. No más tenga cuidado, doña. No todos andan sueltos por accidente». María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No dijo nada más y siguió su camino. El corazón le palpitaba más rápido. Al adentrarse en el monte, las hojas crujían bajo sus pies y el aire olía a tierra mojada. Cada paso era un recuerdo. Cuando Benjamín le enseñó a leer las huellas, cuando juntos buscaban ganado perdido, cuando soñaban con tener su propio pedazo de tierra digno. Se agachó junto a un charco, observando con detalle. Ahí estaban, marcas de cascos, recientes. La tierra blanda dejaba ver claramente las herraduras. No eran de los caballos grandes de los ranchos. Esas huellas eran de relámpago y de otro animal más liviano. Probablemente la yegua. «Ahí vas, viejo testarudo», murmuró, una mezcla de alivio y angustia en el pecho. Siguió el rastro, esquivando ramas, subiendo por los caminos de piedra. Los sonidos de caballos galopando y relinchando parecían resonar en su cabeza, como si el monte los susurrara entre los árboles. Las huellas la llevaron hasta un claro donde el pasto crecía más alto, señal de que el ganado no pasaba por ahí. Se detuvo, mirando alrededor. Algo la hizo agacharse de nuevo. En la tierra, cerca de las huellas, encontró un pedazo de soga rota, vieja, con rastros de barro seco. Frunció el ceño. Eso no lo había traído Relámpago. Ese lazo olía a trampa, a gente que no quería que los caballos anduvieran sueltos. El corazón le latió con fuerza. Recordó lo que dijo Matías, los rumores de caballos salvajes y las miradas extrañas en el pueblo. No estaba buscando solo a su caballo, estaba metiéndose en algo más grande. El viento sopló, fresco, pero le erizó la piel. Siguió avanzando cada paso más alerta, los ojos escaneando el suelo, las ramas, el horizonte. Relámpago estaba ahí, en algún lugar, y no se iba a detener hasta encontrarlo, aunque lo que descubriera fuera peor de lo que imaginaba. María avanzaba con los ojos fijos en el suelo, siguiendo las huellas que se perdían entre las piedras y los matorrales. El sol ya picaba fuerte, pero la tierra seguía húmeda y resbalosa por la tormenta de la noche anterior. El monte estaba en silencio, roto solo por el canto de los pájaros y el lejano rumor de los tractores trabajando en los ranchos grandes. Parecía que todo volvía a su rutina, menos ella, que sentía el corazón apretado por no saber dónde estaba Relámpago. Se agachó otra vez para revisar unas marcas en el lodo, pero un crujido detrás de ella la hizo girar de golpe. Se encontró de frente con un joven, delgado, con sombrero gastado y los ojos oscuros, llenos de curiosidad. «Tranquila, doña», dijo él, levantando las manos en señal de paz. «No vengo a hacerle nada». María lo reconoció enseguida. Lorenzo, uno de los muchachos que trabajaban por días en los ranchos, jornalero que iba y venía, sin tierra propia, pero con los pies bien puestos en el campo. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella desconfiada. «Este monte no es lugar para andar solo». Lorenzo se encogió de hombros, sonriendo apenas. «Me mandaron a buscar unas reses, pero se me hace que andan más sueltas que yo». Se agachó, mirando las huellas en la tierra. «Anda buscando a su caballo, ¿verdad? Relámpago, el cuarto de milla ese». María apretó la mandíbula, cansada de las burlas. «No empieces», advirtió. «Ya bastante tengo con la gente diciendo que está viejo e inútil». Pero Lorenzo negó con la cabeza, serio. «No, doña, no digo eso. Mire, yo vi algo anoche». Bajó la voz, acercándose como si el monte pudiera oír. «Dicen que en estos cerros hay caballos salvajes que bajan cuando hay tormenta. Y anoche yo vi varios galopando, relinchando como locos». El corazón de María dio un brinco. Recordó los sonidos de caballos relinchando que retumbaban entre los truenos. «¿Estás seguro?»,
preguntó la voz tensa. Lorenzo asintió, mirando a su alrededor. Seguro. Y no solo eso, doña, dicen que alguien los anda siguiendo, que los atrapan, los amarran y luego desaparecen. No sé quién sea, pero no son solo rumores. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las sogas rotas que encontró, las huellas, todo encajaba. Relámpago estaba con una yegua anoche, dijo, recordando la imagen. Flaca, pero viva. Tal vez los otros caballos vinieron por ella, o los que los persiguen. Lorenzo frunció el ceño. Entonces, tenemos que buscarlos antes que ellos, afirmó decidido. Yo le ayudo, doña. No soy muy de palabras, pero sé moverme en el monte. María dudó un segundo. No confiaba fácil, menos en los tiempos donde cada quien vela por lo suyo. Pero algo en la mirada del muchacho le recordó a Benjamín, a esa mezcla de terquedad y buena intención. Asintió. Está bien, pero si algo sale mal, tú corres y me dejas a mí, ordenó sin rodeos. Lorenzo sonrió, mostrando los dientes blancos. Así será, doña. Pero vamos a traer a Relámpago de vuelta. Ese caballo vale más de lo que muchos creen. El monte se cerró sobre ellos mientras avanzaban juntos, con los sentidos alerta y el corazón en vilo. Algo grande se movía entre los árboles, y no solo eran caballos salvajes. Había secretos escondidos, y la verdad estaba cada vez más cerca. El monte siempre ha tenido su propio lenguaje. Entre los árboles, las ramas se mueven, y parece que hablan, que cuentan historias viejas, de esas que nadie quiere escuchar. Y esa mañana, mientras el sol apenas se filtraba entre las nubes grises que quedaron de la tormenta, el monte susurraba algo distinto, algo inquietante. María y Lorenzo caminaban en silencio, atentos a cada sonido, cada sombra que se movía entre los arbustos. El suelo estaba blando y las hojas mojadas chorreaban agua sobre sus cabezas. De repente, el silencio se rompió de golpe. Un relincho seco y fuerte retumbó entre los cerros, seguido de un galope desbocado que hizo vibrar la tierra bajo sus pies. Los sonidos de caballos galopando y relinchando llenaron el aire, como si una manada invisible se moviera justo a su alrededor. Lorenzo se agachó, los ojos bien abiertos, buscando el origen del estruendo. ¿Los oyes?, susurró, la voz baja, pero con la urgencia pegada en el pecho. No están lejos. María sintió un nudo en la garganta. Ese sonido no era normal. No era como cuando el ganado se asusta o cuando los caballos corren en libertad. Había algo en esos relinchos. Miedo, desesperación. Avanzaron despacio. Las ramas crujían bajo sus botas y el monte parecía cerrar el paso. A cada metro, los susurros del viento traían consigo ecos de cascos, jadeos de animales, como si todo el cerro respirara junto a ellos. De pronto, entre los matorrales, vieron una figura. María se detuvo en seco, el corazón le dio un brinco. Por un instante creyó que era Relámpago, pero no. El pelaje era oscuro, casi negro, y las costillas marcadas se notaban desde lejos. Era un caballo salvaje, flaco, suelto, con la mirada perdida, como si huyera de algo peor que la tormenta. El animal se esfumó entre los árboles, pero dejó un rastro de pisadas frescas y un silencio denso. Lorenzo se incorporó, los ojos clavados en el monte. «No estás solo», dijo bajando la voz. «Doña, no me gusta esto. Algo los está ahuyentando». María asintió. El presentimiento le apretaba el pecho. No era normal que los caballos bajaran en manada, menos en tiempos de lluvia, menos tan asustados. Avanzaron un poco más, esquivando ramas, y el olor a tierra mojada se mezcló con otro aroma, algo agrio, podrido. ¿Lo hueles?, preguntó María, deteniéndose. Lorenzo frunció el ceño, y juntos siguieron el rastro hasta toparse con algo que les revolvió el estómago. Entre los arbustos, tendido en el suelo, estaba un caballo muerto, joven, con las patas enredadas en una cuerda rota y las marcas de lucha en todo el cuerpo.
El pelaje estaba cubierto de lodo y sangre seca. María sintió que se le cerraba el pecho. Apretó los labios, conteniendo la rabia y la tristeza. «Los están cazando», murmuró. Lorenzo asintió, serio, con la mandíbula apretada. «Por eso están huyendo, por eso los relinchos». Su mirada se endureció. «Esto no es accidente. Aquí hay alguien haciendo las cosas mal, muy mal». María miró al monte, la piel erizada. «Relámpago anda por aquí. ¿Y si ellos lo encuentran primero?» No terminó la frase. No quería imaginarlo. Se arrodilló junto al caballo muerto. Tocó la cuerda. Analizó las huellas alrededor. Eran frescas. Los responsables no podían estar lejos. El monte, otra vez, se llenó de los sonidos de caballos galopando y relinchando, pero ahora sonaban diferentes, más urgentes, más caóticos, como si supieran que algo oscuro se acercaba. María se levantó, la mirada decidida. «Tenemos que apurarnos. No pienso perder a Relámpago, ni dejar que sigan haciendo esto». Lorenzo asintió, y juntos se internaron más en el monte, mientras los susurros entre los árboles les recordaban que el peligro los acechaba en cada sombra. El monte seguía tragándose la luz del día, y entre las ramas chorreantes y la tierra blanda, los pasos de María y Lorenzo resonaban apagados pero constantes. La humedad pegajosa se les colaba por la ropa, y el olor a barro, ramas partidas y animal mojado los envolvía como un aviso. Lorenzo caminaba unos metros delante, agachado, atento a las marcas en el suelo. María, con el corazón apretado, sentía que los sonidos de caballos galopando y relinchando se colaban en su cabeza, como si el monte mismo le recordara que el tiempo se le acababa. De pronto, Lorenzo se detuvo en seco. «Aquí», dijo en voz baja señalando el suelo. «Estas huellas no son de cualquier animal». María se inclinó junto a él, los ojos repasando las marcas frescas sobre el lodo. Eran herraduras, iguales a las de Relámpago, pero no venía solo. Había más pisadas, unas pequeñas, otras más pesadas, y todas apuntaban hacia un sendero oculto entre los arbustos. «Es él», afirmó ella sin dudar, «y la yegua también». Siguieron el rastro con más prisa, esquivando ramas, apartando hojas mojadas. Pero el alivio duró poco. A medida que avanzaban, el suelo empezó a mostrar algo más inquietante. Primero, encontraron restos de soga, igual que la que María halló antes. Más adelante, pedazos de piel y pelo enredados entre ramas. Señales claras de que alguien había intentado atrapar a los caballos. Lorenzo soltó una maldición entre dientes, su rostro endurecido. «Esto no es solo caza», murmuró. «Aquí los maltratan». María sintió un nudo en la garganta al ver las marcas de lucha sobre la tierra, ramas partidas, huellas desordenadas, como si los animales hubieran forcejeado hasta desgarrarse la piel. «Son los mismos que se roban los caballos», dijo, recordando los rumores. «Los amarran, los golpean, los venden como si fueran cualquier cosa». La rabia le subió por el pecho. Pensó en Relámpago, en su pelaje cenizo, en su cuerpo flaco que todos menospreciaban, pero que había demostrado más valentía que muchos. «No voy a dejar que le hagan daño», afirmó, con los ojos llenos de determinación. Lorenzo la miró, asintiendo. «Vamos a encontrarlos, doña, se lo prometo». El sendero se volvió más angosto, y entre los árboles se empezaron a ver señales claras de que no eran los únicos en ese monte. Plásticos tirados, colillas de cigarro, restos de comida. Alguien había acampado allí, escondido, lejos de los caminos. El olor a animal encerrado y sudor rancio se mezclaba con el aroma a tierra mojada. María sintió que el estómago se le revolvía. A lo lejos, entre las sombras, vieron una estructura improvisada, troncos cruzados, lonas viejas, y detrás, el movimiento de algo grande, o alguien. Lorenzo la tomó del brazo, la detuvo. «No podemos entrar así nomás», advirtió, los ojos alerta. María apretó los dientes, pero asintió.
sabía que tenían que ser cuidadosos. El monte ya no era solo naturaleza, era un escondite, un sitio de secretos sucios, de abuso. Se agacharon detrás de unos arbustos, observando en silencio. De pronto, un relincho familiar ahogado retumbó entre los árboles. El corazón de María casi se le sale del pecho. Reconocería ese relincho donde fuera. «Relámpago», susurró, la voz quebrada. Los ojos se le llenaron de lágrimas contenidas, pero también de coraje. Más allá de las apariencias, de lo que decían los vecinos, de las burlas. Su caballo seguía siendo su familia, su compañero, y no iba a dejar que se lo quitaran. La búsqueda apenas comenzaba, pero lo que habían descubierto en ese monte iba mucho más allá de un simple caballo perdido. El monte seguía pesado, cargado de ese aire espeso que se siente cuando uno sabe que algo no está bien. María y Lorenzo se alejaron del campamento improvisado en silencio, sin hacer ruido, con el corazón palpitando fuerte y las ideas revueltas. Caminaron por un atajo que bajaba hacia el camino principal, entre piedras y ramas caídas, hasta que la tierra se abrió y los sembradíos de los ranchos grandes se asomaron como una herida. Allá abajo, entre los campos verdes que no conocen la sequía, los tractores nuevos brillaban bajo el sol, avanzando como si araran oro en lugar de tierra. María apretó los labios al ver la camioneta negra de don Laureano, estacionada a la orilla del camino, reluciente, con las llantas limpias a pesar del barro que cubría todo lo demás. No le sorprendió. En ese pueblo, uno no podía dar 2 pasos sin toparse con Laureano metiendo las narices donde no debía. Lorenzo se detuvo, pero María siguió caminando. Ya no estaba para esconderse. Apenas pisó el camino de terracería, la ventanilla de la camioneta bajó y la sonrisa de don Laureano apareció. Esa sonrisa fría que más parecía un zarpazo. «Vaya, vaya», soltó con ese tono de burla que le hervía la sangre a cualquiera. «Mire nomás a la doña jugando a ser detective en los cerros». María lo miró fijo, sin decir palabra. Laureano salió de la camioneta acomodándose el cinturón, los zapatos limpios, como si no pisara el campo de verdad. «Ya me contaron que anda buscando a su caballo», continuó. «Ese animal viejo, flaco, ¿no le da pena? Debería estar preocupándose por su tierra seca, no por andar en los montes persiguiendo fantasmas». María sintió la rabia subirle, pero la contuvo. Sabía que con Laureano lo que más dolía era no darle el gusto de verla derrotada. «Mi caballo vale más que todo ese fierro que presume», respondió, la voz firme, pero sin levantarla. Los ojos de Laureano se entornaron y la sonrisa se le borró un poco. «Lo que vale aquí es el que tiene tierra, maíz y dinero para tractores», dijo, cruzándose de brazos. «Usted, doña, debería saber su lugar». Su esposo se fue sin dejarle nada, solo un caballo inútil y un pedazo de tierra seca. Lorenzo, desde atrás, dio un paso al frente, pero María lo detuvo con la mano. Ella sola iba a enfrentar esto. «No necesito que me recuerde mi pobreza», contestó. «La veo todos los días cuando me levanto y cuando me acuesto. Pero también sé que no se compra el respeto, ni se hereda». Laureano soltó una risa corta, seca. «Respeto», murmuró, dando un paso hacia ella. «No se equivoque, doña. Aquí, los que mandamos somos los que tenemos los recursos. Usted siga buscando su caballo, pero si se mete donde no debe, se va a topar con problemas más grandes que la pobreza». Los ojos de María brillaron de coraje, pero no bajó la mirada. «No me asusta, don Laureano», dijo firme. «He perdido más de lo que usted se imagina, y todavía sigo aquí». Por un segundo, se hizo un silencio tenso, roto solo por el zumbido del viento que arrastraba polvo y el lejano sonido de un relincho. Laureano la observó, la boca apretada, y sin decir más, se subió a su camioneta. El motor rugió y antes de alejarse, lanzó una última advertencia. «Hay cosas que es mejor no descubrir».
ni siquiera por un animal viejo. La camioneta desapareció en la carretera, levantando polvo, pero dejando la amenaza flotando en el aire. María respiró hondo, con el pecho apretado, pero más decidida que nunca. Volteó hacia Lorenzo, que la miraba con respeto y preocupación. «¿Lo seguimos buscando?», preguntó él sin dudar. María asintió. «Claro que sí. Ese viejo no me va a detener. Relámpago sigue allá afuera y vamos a encontrarlo». El sol ya estaba alto, pero la sombra de la amenaza seguía presente. Aún así, no pensaba detenerse. El valor no se mide en hectáreas ni en tractores, se mide en no rendirse, y ella no estaba lista para rendirse. El monte, después de la tormenta y de las amenazas, seguía oliendo a tierra mojada y a secretos escondidos. María y Lorenzo caminaron en silencio, atentos, siguiendo las marcas en el lodo y las huellas que se internaban entre los árboles. El rastro de Relámpago era claro. Las pisadas marcadas, los matorrales abiertos y de vez en cuando mechones de su pelaje cenizo se quedaban enredados en las ramas bajas. María sentía que cada paso la acercaba, pero también le revolvía el estómago. Algo dentro de ella le decía que Relámpago no se había ido solo por miedo, había algo más. El camino los llevó a un claro escondido entre los cerros, un lugar donde los árboles se abrían y la hierba crecía más alta, como si la tormenta no hubiera podido alcanzarlo. Lorenzo se agachó primero, levantando la mano para que María se detuviera. «Ahí está», susurró, señalando entre los matorrales. María entrecerró los ojos. El corazón le palpitaba fuerte en el pecho. Entre las ramas alcanzó a ver la silueta de Relámpago, parado firme, con las orejas erguidas y la cabeza en alto. Sus costillas seguían marcadas, pero sus ojos brillaban, alerta, como si supiera que alguien se acercaba. Pero no estaba solo. A un lado, en el suelo, se acurrucaba una yegua joven, herida, con las patas dobladas y el pelaje enredado de ramas y lodo seco. Sus flancos subían y bajaban rápido, respirando con dificultad. María dio un paso al frente, pero Lorenzo la detuvo con suavidad. «Espere», le advirtió en voz baja. «Mire bien». Relámpago se movió despacio, interponiéndose entre la yegua y los arbustos, como si protegiera algo más. Su cuerpo flaco se alzaba, desafiando cualquier amenaza, aunque se notaba que estaba agotado. Fue entonces cuando María lo entendió. La yegua no estaba sola. Pegado a su costado, envuelto en la hierba, un potrillo recién nacido intentaba incorporarse, con las patas débiles, la mirada perdida, como si el mundo le resultara demasiado grande. El corazón de María se apretó. No solo buscaba a Relámpago, él había estado cuidando algo mucho más frágil que él mismo. «Viejo terco», murmuró con la garganta hecha nudo. Lorenzo se quedó quieto, observando la escena. «Se quedó aquí, protegiéndolos», dijo admirado. «Cualquiera hubiera huido, pero él no». Relámpago relinchó despacio, al reconocer la voz de María. No se movió, pero sus ojos mostraron alivio y al mismo tiempo una advertencia. No quería que se acercaran demasiado, no hasta estar seguro de que no les harían daño. María dio unos pasos, tranquila, con las palmas abiertas. «Tranquilo, viejo, vine a ayudarte», dijo en voz baja, con ese tono que usaba cuando Benjamín le enseñaba a calmar al ganado. Relámpago no retrocedió, pero sus orejas se relajaron. La yegua levantó apenas la cabeza y el potrillo se tambaleó, tratando de ponerse en pie. María se agachó, las rodillas cediéndole un poco por la emoción contenida. «Mira nada más lo que has estado cuidando», susurró, los ojos llenos de ternura. «Te creían acabado, inútil, y aquí estás, cuidando vida nueva en medio de tanto desastre». Lorenzo se acercó con respeto. «Tenemos que sacarlos de aquí», dijo serio. «Si los que cazan caballos los encuentran primero». María asintió, la preocupación regresándole el nudo al estómago. El potrillo logró incorporarse.
débil, tembloroso, pero con esa fuerza instintiva que tienen los recién nacidos. La yegua cerró los ojos un segundo, agotada, confiando en Relámpago y ahora en María. «Vamos a llevarlos a un lugar seguro», afirmó María con el coraje firme en el pecho. «Nadie los va a tocar mientras yo respire». Relámpago bajó la cabeza, aceptando la ayuda. María supo en ese instante que la búsqueda había valido la pena, pero también entendió que lo más difícil apenas comenzaba, porque protegerlos en el monte era una cosa, enfrentar al mundo afuera era otra muy distinta. El monte parecía calmarse un poco. El canto de los pájaros volvía a escucharse entre las ramas, pero el ambiente seguía cargado, como si algo estuviera al acecho. María y Lorenzo, después de acomodar como pudieron a la yegua y al potrillo en un pequeño claro oculto, decidieron seguir adelante. No podían dejarlos mucho tiempo solos, pero sabían que si no descubrían quién andaba detrás de esos caballos salvajes, no habría lugar seguro para ninguno. Relámpago, aunque agotado, se quedó junto a la yegua, firme, protegiéndolos como si supiera que su deber apenas empezaba. «Nos vamos a apurar, viejo, te lo prometo», dijo María, dándole una última caricia antes de seguir el camino. Lorenzo los guió por un sendero estrecho, casi cubierto de maleza. El suelo estaba lleno de huellas pisoteadas, ramas partidas y restos de sogas viejas. Era evidente que por ahí pasaban seguido. A cada paso, el monte les susurraba sus secretos. El olor a humo se mezclaba con la brisa, y más adelante se alcanzaban a escuchar voces apagadas, el murmullo de gente que no tenía nada que hacer ahí, al menos no legalmente. Lorenzo levantó la mano, deteniéndose, los ojos serios, enfocados. «Ahí está», susurró señalando entre los árboles. María se asomó con cuidado, el corazón latiéndole fuerte. Entre los matorrales vieron un campamento improvisado, lonas viejas colgadas entre los árboles, costales apilados, jaulas y al fondo varios caballos amarrados, algunos flacos, otros lastimados, todos con la mirada baja, resignados. El coraje le subió como fuego al pecho. «¡Malditos!», murmuró apretando los puños. Los hombres del campamento se movían entre los caballos, riendo, revisando a los animales como si fueran mercancía sin valor. Tenían herramientas viejas, sogas, palos y varios costales con marcas de empresas ganaderas, claramente robados. María observó más de cerca y sintió que la sangre se le helaba. Entre los caballos reconoció a varios de los salvajes que había visto correr la noche anterior. Sus cuerpos tenían marcas de golpes, algunos cojeaban, otros apenas se sostenían en pie. «¿Ves lo que hacen?», preguntó Lorenzo con la voz dura. «Los agarran, los venden o los sacrifican si no les sirven. Esto es más grande de lo que pensábamos». María respiró hondo, la rabia mezclada con el miedo. Entendía que se había metido en terreno peligroso, pero no podía dar la vuelta y hacer como si no hubiera visto nada. Se quedó observando unos segundos más y notó algo que la hizo apretar la mandíbula. Un hombre alto, de sombrero caro y botas relucientes, conversaba al fondo dando órdenes con autoridad. No lo veía claro, pero su porte era inconfundible. Esa prepotencia, esa manera de pararse, como si el mundo le debiera algo. «¿Lo ves?», preguntó Lorenzo siguiendo su mirada. María asintió despacio. «Ese es don Laureano», afirmó, con el corazón encogiéndosele. «Está metido en esto». La confirmación le cayó como un balde de agua fría, pero al mismo tiempo le aclaró todo. Las amenazas, las advertencias, la manera en que se burlaba de ella, no era solo desprecio. Laureano estaba ocultando algo grande, y los caballos salvajes eran parte de su negocio sucio. Lorenzo la miró, preocupado. «Tenemos que salir de aquí y buscar ayuda. Si nos descubren...». María apretó los dientes, pero asintió. Sabía que enfrentarse sola a esa gente no era opción, pero ya no había marcha atrás.
Había visto la verdad oculta entre los árboles y no pensaba quedarse callada. Con el pecho ardiendo de rabia y miedo, se retiraron en silencio, dejando atrás el campamento. Sabía que el camino de regreso no sería fácil, pero también sabía que por Relámpago, la yegua y ese potrillo recién nacido iba a pelear, aunque eso significara enfrentar a los más poderosos de la región. El monte parecía aguantar la respiración, como si los árboles y la tierra supieran lo que estaba a punto de pasar. María y Lorenzo se deslizaban entre los arbustos, cuidando cada paso, el corazón acelerado, sabiendo que el mínimo ruido podía delatarlos. A lo lejos, el campamento clandestino seguía activo. Los hombres revisaban los caballos, reían, intercambiaban sogas y mercancía como si fuera cualquier mercado sucio. Pero el ambiente se tensó de golpe cuando una voz conocida retumbó entre los árboles. «¡Muévanlos ya! No quiero perder tiempo», ordenó don Laureano, su tono seco, lleno de superioridad. María se agachó detrás de unas ramas, los ojos bien abiertos, viendo a Laureano con claridad por primera vez. Ya no era el hombre pulcro que paseaba en su camioneta reluciente. Llevaba botas llenas de lodo y el sombrero echado hacia atrás, pero seguía con esa misma actitud de sentirse dueño de todo. «Te lo dije», murmuró Lorenzo, con los dientes apretados. «Él está detrás de esto». Los captores comenzaron a movilizar los caballos. Algunos animales se resistían, otros apenas podían caminar. El crujir de las sogas y los relinchos desesperados llenaban el aire, y entonces un relincho conocido, fuerte, lleno de furia, rompió el ambiente como un rayo. «Relámpago», susurró María, el pecho apretado. Desde el claro donde lo habían dejado, el caballo apareció trotando, con la cabeza en alto y la mirada encendida. Había dejado momentáneamente a la yegua y al potrillo resguardados para enfrentar a quienes amenazaban a los suyos. Los hombres del campamento se sobresaltaron. Uno intentó atraparlo, pero Relámpago se movió ágil, esquivando, relinchando con tanta fuerza que los caballos cautivos también empezaron a alborotarse. Don Laureano se giró, molesto, su rostro endurecido. «¡Ese animal otra vez!», exclamó con rabia señalando. «¡Atrápenlo! No quiero perder esa mercancía». La palabra mercancía le caló a María en el alma. Su caballo no era mercancía, era su familia, su compañero, el último recuerdo vivo de su esposo. Relámpago giró en círculos, las patas golpeando el suelo, desafiando a los captores. Los hombres se desesperaban, las sogas se enredaban entre ellos, los caballos salvajes comenzaban a moverse, contagiados por la valentía del viejo cuarto de milla. María sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Quería gritar, salir corriendo, pero sabía que tenía que esperar el momento exacto. Lorenzo se inclinó hacia ella, los ojos decididos. «Tenemos que ayudarlo. Ahora», susurró. «Si lo atrapan». María asintió, con el coraje ardiéndole en la garganta. Mientras los hombres forcejeaban, ella y Lorenzo se escabulleron por el borde del campamento, rodeando los costales y las jaulas hasta quedar cerca de Relámpago. El caballo la vio, relinchó una vez más, fuerte, como si supiera que no estaba solo. «Tranquilo, viejo, ya vamos», dijo María con la voz baja pero firme. Uno de los hombres se acercó corriendo, soga en mano, pero Lorenzo lo interceptó, empujándolo contra el barro. El caos aumentó, los animales relinchaban, las sogas se rompían, los captores gritaban desordenados. Don Laureano, furioso, alzó la voz por encima del escándalo. «¡Atrapen a ese animal y a esos dos metiches!», rugió, señalando a María y Lorenzo. Pero ya era tarde. Relámpago se plantó entre los captores. Relinchó con tanta fuerza que los caballos comenzaron a desesperarse, los postes cayeron y el campamento entero se desmoronó en un torbellino de lodo, ramas y cascos desbocados. María corrió hacia su caballo,
Le sujetó las riendas con firmeza, sintiendo la conexión intacta, el valor compartido. «Vámonos, Relámpago. Esto no ha terminado, pero ya saben quiénes somos», dijo montándolo con agilidad. Lorenzo subió a otro caballo suelto, y juntos se alejaron del caos, con el monte abriéndose a su paso. Detrás, la voz de don Laureano retumbó con furia. No saben en lo que se metieron, pero María no volteó. Sabía que ahora el villano estaba desenmascarado y la lucha apenas comenzaba. El viento le pegaba en la cara, pero María apenas lo sentía. El monte quedaba atrás, y con él el eco de los relinchos, las sogas rotas y las amenazas de don Laureano que todavía le retumbaban en la cabeza. Relámpago trotaba cansado, pero firme. Lorenzo venía a su lado, con la mirada seria, sin decir palabra. Sabían que lo que acababan de hacer no era poca cosa. Habían descubierto el campamento clandestino, la venta de caballos salvajes, los maltratos y lo peor, la mano de don Laureano metida en todo ese negocio sucio. María no dejaba de pensar en lo que significaba enfrentarse a alguien como él. Un hombre con dinero, tierras, poder y amigos en todos lados. Amigos que se hacían de la vista gorda, que callaban por miedo o por conveniencia. Cuando llegaron a su parcela, la yegua y el potrillo seguían escondidos entre los matorrales. Relámpago se acercó a ellos, bajó la cabeza, los revisó, como si les dijera que ya estaba de vuelta. María acarició el cuello del caballo, sintiendo el corazón apretado. «Hiciste bien, viejo, pero esto apenas empieza», susurró. Lorenzo la observaba, los brazos cruzados. «¿Y ahora qué va a hacer, doña?», preguntó en voz baja. «Si denuncia, se le vienen encima. Laureano no es de los que se quedan de brazos cruzados». María miró el horizonte. El sol bajaba, pintando el cielo de naranja, pero en su pecho solo había incertidumbre y rabia contenida. Pensó en su vida entera, en su parcela seca, en las burlas de los vecinos, en los tractores relucientes que jamás podrá comprar, en Benjamín, en su caballo, en la injusticia que siempre la ha rodeado. Sabía lo que estaba en juego. Denunciar significaba exponerlo todo, ponerse en la mira, arriesgarse, pero quedarse callada, eso la convertiría en cómplice. «Ya he perdido mucho», dijo con la voz quebrada pero firme. «Si no levanto la voz ahora, ¿cuándo? Si no defiendo a los que no pueden defenderse, entonces, ¿para qué sigo aquí?». Lorenzo asintió despacio, pero en su rostro había duda, preocupación. María caminó hacia la pequeña casita de adobe, sacó su celular viejo, marcó el número de la comandancia y respiró hondo antes de que contestaran. Su mano temblaba, pero su decisión estaba tomada. Sabía que denunciar a don Laureano era como meter las manos en la boca del lobo, pero no podía vivir con el peso de no haber hecho nada. Mientras sonaba el tono de llamada, una pregunta le cruzó la mente. «Y ahora quiere saber, ¿tú qué harías en su lugar? ¿Te quedarías callado o enfrentarías al poderoso, aunque eso signifique ponerlo todo en riesgo? Déjame tu opinión en los comentarios». María apretó el celular en la mano. La llamada se conectó y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No pasó ni un amanecer y los rumores ya se esparcían como fuego seco en el monte. En las calles de tierra, en las filas de la tienda, en las esquinas de la plaza, todos hablaban bajito, pero con los ojos bien abiertos. «Dicen que la María del Rosario enfrentó a don Laureano», murmuró una señora, acomodando las tortillas en su canasta. «¿A ese Laureano?», respondió otra, sorprendida. «La mujer está loca. Ese viejo tiene amigos hasta en el gobierno». Los chismes cruzaban de boca en boca, mezclados con asombro, miedo y un poco de esperanza escondida. María lo notó desde temprano, cuando salió al pueblo a comprar sal y un poco de maíz. Las miradas la seguían, algunas de respeto, otras de duda, pero ninguna indiferente. Sabía que había tocado una fibra sensible. Aquí, en el campo,
Todos sabían de injusticias, de patrones abusivos, de poderosos que se creen dueños de todo, pero pocos se atrevían a alzar la voz. Ella ya había cruzado esa línea. En los ranchos, entre los jornaleros que cargaban pacas y vigilaban el ganado, también se hablaba. Lorenzo, de regreso en su trabajo, lo escuchaba de primera mano. «Oye, ¿es cierto que la doña fue a denunciar a Laureano?», le preguntó un joven, con la camisa empapada de sudor. «Cierto», respondió Lorenzo sin rodeos. Los otros se quedaron en silencio un momento, asimilando la noticia. Luego uno mayor, curtido por el sol y los años, escupió al suelo y dijo: «Ya era hora que alguien se le plantara al viejo ese». Las cabezas asentían, pero la preocupación flotaba en el aire. Sabían que no iba a ser fácil. Laureano no era de los que se quedaba quieto cuando lo retaban, pero la semilla estaba sembrada. Los murmullos ya no eran solo chismes, eran preguntas, eran dudas, y poco a poco eran valor. Esa misma tarde, mientras María cuidaba a la yegua y al potrillo en su terreno, un desconocido se acercó en una moto vieja, cubierto con una gorra que le tapaba los ojos. Sin bajarse, le lanzó un mensaje frío. «Deje las cosas como están, doña, ya metió la mano donde no debía. Cuídese». María se quedó quieta, el corazón apretado pero los ojos firmes. La moto se alejó, levantando polvo. Era la confirmación de que Laureano ya sabía que los rumores iban más allá. Se convertían en movimiento. Al caer la noche, 3 vecinos llegaron a su parcela. No traían armas ni coraje, solo incertidumbre y miedo. Pero detrás de eso, traían algo más valioso: la intención de unirse. «Doña María», dijo uno bajándose el sombrero, «sabemos lo que vio y también hemos visto cosas. Sabemos que Laureano no es limpio». Otro hombre, más joven, se rascó la nuca, nervioso. «Nos han quitado animales, nos pagan menos, nos tratan como si fuéramos basura. Y nadie dice nada», admitió. «Pero usted ya empezó y, si se atreve, no va a estar sola». María sintió un nudo en la garganta, pero su voz salió clara. «No es por valiente», dijo. «Es que ya no se puede vivir tragándose la dignidad todos los días». Los hombres asintieron. La comunidad, poco a poco, despertaba. La noche cayó, oscura, con el viento soplando entre los árboles, pero el miedo que antes dominaba el pueblo se mezclaba ahora con algo nuevo: coraje. Los sonidos de caballos relinchando se oían a lo lejos, y María, junto a Relámpago, la yegua y el potrillo, sabía que la tormenta no había terminado, pero también entendía que ya no estaba sola. El monte hablaba, los campos murmuraban, y los peones, jornaleros y campesinos empezaban a cuestionar, a observar, a no agachar la cabeza tan fácil. La comunidad se despertaba, y eso Laureano no lo podía controlar. El sol apenas empezaba a salir cuando María se calzó las botas y salió al monte con Lorenzo. No había tiempo que perder. La denuncia estaba hecha, pero sin pruebas, las palabras se las llevaba el viento. Y en un pueblo como ese, los poderosos siempre encontraban cómo tapar la verdad. Llevaban una mochila vieja con una cámara prestada, una libreta y algo de agua. María no sabía mucho de tecnología, pero Lorenzo le enseñó lo básico. No podían confiar en la policía sin pruebas claras. «Tenemos que agarrarlos con las manos en la masa», dijo él, caminando entre los matorrales. María asintió con la mirada firme. El plan era claro: vigilar el campamento clandestino, documentar el maltrato a los caballos, las transacciones ilegales, y si tenían suerte, captar a don Laureano ahí mismo. Caminaron en silencio, esquivando ramas, con el corazón palpitando fuerte. No sabían si al volver sus vidas seguirían igual, pero lo que sí sabían es que no había marcha atrás. Antes de internarse más en el monte, pasaron por la parcela para ver a los suyos. Relámpago estaba ahí, junto a la yegua y el potrillo, como una estatua,
Vigilante, cansado, pero con el espíritu intacto, la yegua se recuperaba poco a poco y el potrillo, aunque débil, ya intentaba caminar por su cuenta tambaleándose sobre las patas largas. «Míralo, viejo, ya quiere ser como tú», le dijo María a Relámpago, acariciando su cuello. El caballo relinchó despacio, los ojos atentos al monte, como si supiera que el peligro todavía andaba cerca. Lorenzo observó la escena y negó con la cabeza, admirado. «Ese animal tiene más corazón que muchos de nosotros», comentó, y en su voz había respeto genuino. María sonrió, pero su mirada se endureció. «Por él, por la yegua, por ese potrillo y por todo lo que nos han quitado, no pienso rendirme». Relámpago resopló como si entendiera, y María, con el corazón apretado pero la decisión firme, siguió su camino. Horas después, escondidos entre los árboles, vieron el campamento de nuevo. Esta vez la cámara estaba lista, el zoom apuntando directo a la evidencia. Los hombres amarraban caballos salvajes, los golpeaban si se resistían y cargaban costales con marcas robadas de otros ranchos. En medio del caos, don Laureano apareció, su sombrero reluciente bajo el sol. «Ahí está», murmuró Lorenzo apretando los dientes. María grabó cada segundo, con las manos temblorosas pero sin apartar la cámara. Los hombres no solo traficaban caballos, también intercambiaban dinero en efectivo, paquetes envueltos que no pertenecían al campo. Era más grande de lo que pensaban. «Esto ya no es solo un tema de caballos», dijo María con el pecho ardiendo. «Es corrupción, robo, abuso». Sabían que esa grabación podía ser su salvación o su sentencia. Cuando se retiraban del monte, con la grabación en la mochila y el corazón acelerado, escucharon pasos detrás. Se escondieron rápido entre las ramas. Era un hombre, uno de los captores, revisando el terreno, buscando algo o alguien. «Deben andar cerca», se oyó que murmuraba, mirando a su alrededor. María contuvo la respiración. El miedo le subía por el pecho. Lorenzo le puso una mano en el hombro, indicándole calma. El hombre se alejó, pero la advertencia quedó clara. Los estaban vigilando. Al llegar a la parcela, María abrazó a Relámpago. Sabía que ahora la batalla era abierta. Ya no había margen para errores, pero tampoco para el miedo. Con las pruebas en mano y el pueblo empezando a despertar, enfrentarse a la injusticia era su única opción. El precio sería alto, pero la dignidad no se negocia. El zumbido de las patrullas rompió el silencio del monte como un trueno. Los faros se encendieron, los motores rugieron, y por primera vez en mucho tiempo, los uniformados se adentraron en esos caminos polvorientos donde siempre se hacían de la vista gorda. María observaba desde su parcela, con el estómago revuelto y el corazón en la garganta. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero ya no había vuelta atrás. Lorenzo estaba a su lado, serio, la cámara con las pruebas firmemente guardada. «Hoy se rompe el silencio», dijo él, y aunque su voz era firme, la desconfianza no le faltaba. Los agentes no venían solos. El comandante traía cara de pocos amigos y a su lado un par de oficiales que más parecían parte del rancho de Laureano que de la ley. Pero las pruebas que María entregó eran claras. Videos, fotos, testigos, todo documentado. No había forma de que lo ignoraran tan fácil. El operativo llegó al campamento clandestino. Los caballos maltratados, las sogas ensangrentadas, las huellas del negocio ilegal. Todo quedó al descubierto frente a los ojos de las autoridades. Los hombres que cuidaban el campamento intentaron ocultar lo obvio, pero no hubo forma. Uno de los oficiales inspeccionó los costales, los paquetes escondidos y los documentos falsificados. La magnitud del problema superaba lo que muchos imaginaban. El comandante se giró hacia María y Lorenzo con el ceño fruncido. «Esto va más allá de los caballos», admitió con incomodidad. «Aquí hay robo, contrabando, maltrato. Esto es serio».
María asintió, con la garganta seca pero la mirada fija. Los caballos, algunos apenas en pie, relinchaban débilmente. Relámpago, desde la distancia, observaba todo con los ojos firmes, como sabiendo que su sacrificio no había sido en vano. Pero no todos los rostros en el campamento mostraban indignación. Algunos vecinos y jornaleros, al ver los movimientos de la policía, se quedaron en silencio, con los brazos cruzados, las miradas esquivas. El miedo seguía ahí, latente. Y cuando el nombre de don Laureano salió a flote, la tensión se hizo más densa que el polvo. ¿Iban a arrestar al patrón?, preguntó un hombre, con la voz temblorosa pero desafiante. Ese viejo tiene a medio pueblo comiendo de su mano. El comandante dudó. Las palabras se le atoraron un momento. María apretó los puños, sintiendo el peso de los años de injusticia. Sabía que muchos no se atreverían a dar la cara, algunos por miedo, otros por conveniencia y otros porque la costumbre de agachar la cabeza se les había pegado en la piel. Horas después, el campamento quedó asegurado. Los caballos fueron trasladados, los materiales confiscados y varios de los hombres detenidos. Pero don Laureano, ni rastro. Sabía que esto pasaría, dijo Lorenzo frustrado. Tiene amigos en todos lados, se esconde, se protege. María respiró hondo, la rabia le quemaba la garganta, pero no se permitió flaquear. Los oficiales se comprometieron a investigar, a llegar hasta el fondo, pero las promesas en voz alta siempre suenan huecas cuando se enfrentan al poder real. María miró a su alrededor. Los caballos rescatados, la comunidad en silencio, el aire denso de incertidumbre. Sabía que enfrentar la injusticia era más que denunciar. Era sostenerse firme cuando la verdad dolía, cuando los poderosos se escondían y cuando muchos preferían mirar a otro lado. Pero también entendía que cada paso que daban, cada verdad que salía a la luz, aunque incompleta, era un golpe al miedo que los tenía atados. La lucha seguía y ella no pensaba detenerse. Las noticias corrieron más rápido que el viento. Aunque don Laureano no estaba preso, su nombre ya no brillaba como antes. Los periódicos locales y las redes del pueblo mostraban fotos del campamento ilegal, los caballos maltratados, los costales robados. En la cantina, en la plaza y en los pasillos de los ranchos grandes, el apellido Laureano se decía con menos respeto y más desconfianza. María escuchó los comentarios al pasar. Ese viejo ya no puede ni asomar la cara en la feria, dijo una mujer, acomodando jitomates en su puesto. Se creía intocable, agregó otro, bajando la voz. María no celebraba en voz alta, pero por dentro sentía que algo se había roto en ese muro de poder que Laureano construyó durante años. Con los días, algo más empezó a cambiar. Los jornaleros que antes bajaban la cabeza al ver a Laureano o a sus capataces, ahora se miraban entre sí con otra expresión. No era valentía absoluta, pero sí un destello de dignidad. En la parcela de María, los vecinos llegaban a preguntar, a ofrecer ayuda, a traer maíz, agua o simplemente a escuchar. «Nos dio valor, doña», le dijo Matías, el joven que antes se reía de Relámpago. «Si usted se atrevió, ¿por qué no nosotros?» María sonrió cansada, pero con el corazón firme. «Esto no es solo mío, es de todos», respondió. «Si queremos que las cosas cambien, no podemos quedarnos callados». Las palabras no quitaban el miedo, pero el miedo ya no paralizaba como antes. A pesar de todo, Laureano seguía libre. Con menos aplausos, menos aliados, pero con los bolsillos llenos y las conexiones intactas. Desde su camioneta seguía recorriendo el pueblo, saludando a los que fingían lealtad y amenazando con la mirada a los que se atrevían a retarlo. Un día se cruzó con María en el camino. El encuentro fue breve, pero cargado de tensión. «Lo que hiciste no cambia nada», le soltó él sin rodeos. María lo miró fijo, sin bajar la cabeza. «Cambia todo, aunque tú no lo veas», respondió, firme. Laureano se fue,
con el orgullo herido, pero con el poder todavía respirando en sus sombras. La feria del pueblo llegó semanas después, y por primera vez, María se presentó con la cabeza en alto. Relámpago, la yegua y el potrillo, ya más fuerte, caminaron a su lado. La gente los miraba con respeto, algunos con admiración, otros con curiosidad, pero ninguno con burla. Los tractores relucían en los stands, las máquinas agrícolas brillaban, pero esta vez el centro de atención no fue la maquinaria moderna, sino el coraje de los que con poco enfrentaron al poder. María entendió algo ese día. La dignidad no se compra ni se regala. Se defiende paso a paso, sobre ruedas viejas, caballos flacos y voces que se niegan a callar. La lucha seguía, pero el pueblo ya no era el mismo, y ella tampoco. El viento volvió a correr libre entre los cerros, y aunque el monte todavía mostraba las marcas de la tormenta y de los días difíciles, el aire ya no olía a miedo, olía a tierra mojada, a libertad. Relámpago caminaba despacio por la parcela, con el paso todavía torpe, pero con la cabeza en alto. Las costillas seguían marcadas, las cicatrices en las patas eran visibles, pero sus ojos volvían a brillar. «Míralo nomás, parece que volvió a nacer», dijo Lorenzo, observando al viejo cuarto de milla trotar despacio. La yegua, recuperada, pastaba cerca, vigilante, y el potrillo, cada vez más firme sobre sus patas largas, exploraba el terreno con la curiosidad de los que no conocen los peligros del mundo. María se agachó junto a Relámpago, acariciando su cuello. «Nos han partido, viejo, pero no nos han tumbado», susurró, sintiendo cómo la piel áspera bajo su mano le recordaba todo lo que habían pasado. Las heridas sanaban lento, pero sanaban. Y no solo en los cuerpos, también en el alma. En el pueblo, la vida seguía, pero la gente ya no andaba tan encorvada. Las pláticas en la plaza se llenaban de anécdotas sobre la lucha de María, sobre los caballos rescatados, sobre los abusos que ya no podían ocultarse. «Dicen que el potrillo va a ser igual de terco que el Relámpago», comentó un campesino, tomando café en la esquina. «Y la doña, esa ya no se le arruga a nadie», respondió otro. María escuchaba los comentarios sin meterse, pero por dentro sentía que algo estaba germinando, como las primeras hojas verdes después de la sequía. Los campos secos y golpeados también empezaban a respirar. La gente compartía semillas, los peones se organizaban, y aunque los tractores de los ricos seguían rodando, ya no pisaban tan fácil la dignidad de los que menos tienen. Las noches volvieron a llenarse de sonidos de caballos galopando y relinchando en el monte. No eran gritos de dolor, eran cantos de libertad. Los caballos salvajes, antes perseguidos, regresaban a las veredas, alzaban la cabeza, se perdían entre los árboles como fantasmas indomables. Lorenzo lo notó una tarde, mientras acompañaba a María a buscar leña. «¿Escucha?», preguntó, señalando el horizonte. «Los caballos andan sueltos de nuevo. El monte respira». María sonrió, mirando el cielo que se teñía de naranja. «Así debe ser», respondió. «Nadie nació para vivir amarrado». Relámpago relinchó suave, como si entendiera, y la yegua se acercó al potrillo, lamiéndole el lomo, enseñándole que aunque el mundo es duro, también tiene espacio para correr libre. Cada cicatriz en el cuerpo de Relámpago, cada trozo de soga rota, cada mirada temerosa que se había convertido en respeto, eran recordatorio de que la lucha deja huellas, pero también siembra esperanza. El monte se alzaba imponente, y la parcela de María, aunque sencilla, se había convertido en un símbolo. Las heridas seguirían ahí, visibles y escondidas, pero la esperanza ya no se la podían quitar. El monte volvía a respirar libertad, y con cada relincho, con cada paso firme, María sabía que todavía quedaba mucho por defender, pero ahora no estaba sola. El pueblo se veía igual, pero María sabía que algo profundo se estaba moviendo.
Las mismas calles de tierra, las cercas viejas, las tiendas con vitrinas polvorientas, pero los ojos de la gente ya no estaban tan bajos. Esa tarde, mientras caminaba rumbo a la parcela, vio a los jornaleros reunidos, intercambiando palabras con más firmeza que antes. Los que siempre parecían invisibles, los que madrugan para arar, para cargar, para sembrar, empezaban a entender su lugar y su valor. Antes ni nos miraban, dijo Matías, que venía junto a María. Ahora nos saludan, preguntan. Hasta los ricos andan con cuidado. María sonrió leve, pero su mirada se mantuvo seria. Sabía que un cambio real no llega de un día a otro, pero cada paso contaba. Recordó las palabras de Benjamín, su difunto esposo, en aquellos años duros. La dignidad no se hereda, ni se compra, se gana peleando, aunque te duela. Y ahora lo entendía más que nunca. A lo lejos, los tractores de los ranchos grandes rugían, removiendo la tierra con potencia, relucientes bajo el sol. Las máquinas nuevas seguían desfilando por el pueblo. Los ricos alardeaban de sus cosechas, de sus cabezas de ganado, de sus hectáreas. Pero María, parada junto a Relámpago, entendía que ni todo el metal del mundo podía borrar lo que habían logrado. Los tractores podían arar rápido, pero no sembraban respeto. El dinero podía comprar tierras, pero no podía obligar a la gente a callarse, no por siempre. Lorenzo se acercó, señalando hacia las máquinas que pasaban. «¿Sabe qué, doña?», comentó, rascándose la cabeza. «Antes, ver esos fierros me hacía pensar que nosotros no valíamos nada. Ahora sé que valemos más de lo que creen». María lo miró y asintió. «Porque nosotros no nos doblamos tan fácil», respondió. «Los olvidados también tienen valor, aunque se les olvide a los poderosos». Las semanas avanzaron y, con ellas, la comunidad se organizó. Se armaron reuniones discretas en patios y solares. Campesinos, peones, madres de familia, jóvenes, todos compartiendo ideas, soluciones, dudas. Se hablaba de derechos, de proteger a los animales, de exigir condiciones justas. No era una revolución ruidosa, pero era un cambio que nacía desde abajo, desde los callados, los que siempre miraron el campo con las manos partidas, pero la espalda erguida. María participaba, escuchaba, guiaba, pero también aprendía. «No somos menos por tener las botas gastadas», dijo una mujer levantando la voz. «Somos los que mantenemos esto de pie». El grupo aplaudió. Había nervios, sí, pero también una fuerza nueva. Al caer la tarde, María caminó por su parcela, observando la tierra, las plantas que comenzaban a brotar, los animales. Relámpago trotaba despacio, cuidando al potrillo, la yegua pastaba cerca y el monte respiraba en paz. Ella entendió, con los pies firmes sobre la tierra. Los tractores se oxidan, las cabezas de ganado van y vienen, pero el valor de los que siempre fueron olvidados deja huella, una que no se borra con amenazas ni con poder. La dignidad no la da la tierra que se posee, sino la forma en que se camina sobre ella, y María ya no caminaba sola. El sol caía lento sobre los cerros, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, como si el monte se estuviera despidiendo de otro día, pero no con resignación, con la promesa de que mañana habría más. María se paró junto a la cerca de su parcela, la tierra fresca bajo los pies y el viento suave le revolvía el cabello. A lo lejos, los sonidos de caballos galopando y relinchando rompían el silencio, mezclados con el silbido de la brisa que bajaba de las montañas. Los caballos salvajes corrían sueltos otra vez, libres entre los matorrales, sin sogas, sin cazadores, sin el miedo que los mantenía escondidos. Relámpago los observaba desde la loma, las orejas erguidas, su cuerpo todavía delgado, pero lleno de vida. A su lado, la yegua pastaba tranquila y el potrillo ya más fuerte se alzaba sobre sus patas largas, con esa torpeza de la juventud, pero con la mirada encendida.
«Míralos, viejo», murmuró María, acariciando el cuello de Relámpago. «Así debe ser, sueltos, sin cadenas». El monte había callado muchos años, pero ahora hablaba de nuevo, y su voz se escuchaba en cada relincho que rebotaba entre las piedras. Las cicatrices en el cuerpo de Relámpago seguían ahí, marcadas como los surcos de un arado viejo. Pero ya no eran recordatorio de debilidad, sino de resistencia, de todo lo que habían enfrentado juntos. María caminó por la parcela, sus botas levantando polvo, las manos ásperas de trabajar la tierra, pero con el corazón más firme que nunca. El pueblo seguía siendo desigual, los tractores nuevos pasaban rugiendo, los poderosos seguían con sus negocios, y Laureano, aunque arrinconado, no desaparecía. Pero la diferencia era clara. Ahora, la comunidad ya no tragaba miedo sin chistar. Los olvidados empezaban a reconocerse en los espejos, a entender que su valor no se medía en hectáreas ni en cabezas de ganado, sino en la dignidad que se construía con cada paso. El sol casi tocaba el horizonte cuando María subió al cerro. Relámpago la seguía, el potrillo trotando detrás, como una sombra inexperta. Desde arriba, el campo se extendía interminable. Parcelas pequeñas, ranchos grandes, árboles, ríos, y más allá, la línea que separaba el cielo de la tierra, ese horizonte que parecía inalcanzable, pero que siempre invitaba a soñar. «Aún queda mucho por defender, viejo», dijo en voz baja. «Esto no se acaba, pero ya aprendimos cómo pelear». Relámpago relinchó suave, las orejas atentas, los ojos fijos en el horizonte, como si entendiera que los caminos no terminan, que siempre habrá injusticias, pero también siempre habrá quien se levante. El potrillo alzó la cabeza, mirando el mismo horizonte curioso, sin entender aún la vida, pero listo para aprender. Los sonidos de caballos galopando y relinchando se mezclaron una vez más con la brisa. El monte respiraba, los árboles susurraban, y el eco de la libertad se esparcía. María se quedó ahí, mirando lejos, sabiendo que la tierra todavía tenía sus batallas, que los poderosos no se rinden fácil, pero que ahora la comunidad estaba despierta, los caballos corrían libres, y los olvidados empezaban a dejar huella. El horizonte seguía abierto, y mientras haya quienes se nieguen a callar, mientras haya caballos relinchando en el monte, mientras la dignidad siga viva en los que nunca la tuvieron fácil, la historia no se detiene. María respiró profundo, con Relámpago a su lado, lista para lo que viniera, porque el camino apenas comienza. A veces, la vida en el campo nos enseña que no todo lo que brilla son hectáreas ni cabezas de ganado, que la verdadera riqueza se esconde en el coraje de los olvidados, en la lealtad de un caballo herido y en la dignidad que no se puede comprar ni silenciar. Hoy María, Relámpago y su comunidad nos recordaron que aunque el horizonte parezca lejano, siempre se puede caminar hacia él, siempre hay algo por defender, y que los que se atreven, aunque estén solos al principio, terminan despertando a los demás. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario. Cuéntanos qué parte te movió más o si alguna vez sentiste que te menospreciaban como a Relámpago. Dale like y comparte este video con alguien que necesite recordar que la dignidad no se arrienda, se defiende. Y si quieres seguir recibiendo historias que tocan el alma, donde los caballos, la tierra y el valor de la gente sencilla nos recuerdan lo que de verdad importa, suscríbete a este canal. Aquí siempre habrá un espacio para quienes no se rinden. Nos vemos en la próxima historia.